Iba en camino al aeropuerto, el volante firme entre mis manos, enguantadas el frío del amanecer, resbalando por las ventanas empañadas del coche. El estacionamiento de larga estancia estaba a menos de 5 minutos y mi vuelo a Portland no salía hasta dentro de 2 horas. Todo iba según lo previsto. El abrigo doblado en el asiento trasero, los zapatos cómodos para caminar por terminales interminables, la bolsa de mano con el suéter de lana para mi hermana, el libro envuelto en papel antiguo como sorpresa. Todo estaba en orden, hasta que no lo estuvo. La memoria llegó de golpe sin anuncio. No como un recuerdo amable, sino como una piedra hundiéndose en el estómago. El testamento. No la copia digital, no el resumen escaneado que Nicolás insistía en llamar suficiente, sino el original. Aquel que Emiliano firmó con su letra temblorosa frente a los testigos de la notaría, en Silver Lake, con garabatos en los márgenes que solo yo sabía leer. Los términos exactos, las condiciones, su voz escrita al margen. Me vi de pronto apretando más fuerte el volante, como si eso pudiera detener la sangre que me bajó al pecho. El testamento estaba en casa, en el cajón inferior del archivero, en la carpeta azul, la que él siempre llamaba nuestro paracaídas. Frené en seco al final de la rampa. No lo pensé, ni siquiera lo dudé. Giré en U sin mirar atrás como si algo psíquico me empujara por dentro. En menos de 30 segundos estaba de nuevo en la autopista 15, el GPS callado, los árboles desfilando por la ventanilla como testigos sordos. El viaje de regreso era el mismo que había hecho incontables veces para ir al mercado, a la universidad, al consultorio de Emiliano, en los años en que todavía caminaba sin bastón. Conocía cada curva, cada letrero. Pasé frente a la panadería La Esperanza, donde solíamos tomar café con rollos de canela los domingos, y sentí ese nudo viejo en la garganta que a veces llega sin razón. Mientras el coche deslizaba sobre el asfalto húmedo, mi mente también volvía, no solo a la carpeta azul, volvía a Chael, a Emiliano, a su risa leve cuando leía en voz alta el horóscopo, a las tazas de té que dejaba y a medio terminar por toda la casa. Volvía al sonido de sus pasos por el pasillo cuando ya creía que dormía. Y también volvía a su ir a mí, a esa mujer de 68 años que a veces la gente confundía con frágil, solo porque ya no corría tras el reloj. A mí, Dalila Romero, bibliotecaria jubilada, viuda desde hace 3 años, madre de un solo hijo, y todavía de alguna manera creyente en las cosas que se hacen bien aunque duelan. Confiaba en que Nicolás aún entendiera eso. O tal vez quería seguir creyendo que sí. El camino de entrada a la casa estaba cubierto de hojas. Frené despacio y noté que el coche de Nicolás estaba estacionado frente al garaje. También el de Rebeca, su esposa. Qué raro, pensé sin pensar. Un miércoles por la mañana no era día de visitas. No avisan, pero tampoco suelen venir sin motivo. Apagué el motor y por costumbre me quedé unos segundos más en silencio. A veces lo hacía cuando volvía sola, como para avisarle a la casa que no estaba del todo vacía. Entré sin hacer ruido. La llave giró como siempre suave. No anuncié mi llegada. Me dije que sería rápido tomar la carpeta del archivero, revisar si faltaba algo, quizá preparar un té, si la casa estaba fría, pero algo en el aire estaba distinto. Una quietud densa, no de casa vacía, sino de casa con secretos. Me quité los zapatos, los dejé al lado de la alfombra y avancé descalza por el suelo de madera que conocía como la palma de mi mano. Cuando llegué al pasillo que daba al estudio, escuché voces. Bajas, medidas. La de Nicolás grave como cuando da malas noticias en tono de sugerencia, y la de Rebeca cortante y pragmática. No se trataba de visitas sociales, no era una charla cualquiera. Me detuve. La palabra affidavit surgió como una alarma entre frases que hablaban de señales de casos de edad. De mí. Quise pensar que había malinterpretado, que hablaban de otra cosa, que no era lo que parecía. Pero mi cuerpo ya lo sabía. No solo por lo que decían, sino por cómo lo decían. El tono de cálculo,
la frialdad, la certeza, y entonces sentí esa punzada en el pecho, esa que no avisa, como si algo dentro de mí, algo antiguo y dormido, despertara con los ojos bien abiertos. Mi hijo, mi único hijo, estaba planeando algo. Y yo estaba a 1 metro de distancia con las llaves aún en la mano. La carpeta azul ya no era lo único que venía a buscar. Me quedé allí en el pasillo sin atreverme a respirar. Las paredes que tantas veces había pintado de blanco hueso parecían estrecharse a mi alrededor. La casa entera contenía el aliento, como si también ella supiera que lo que estaba por escucharse no debía oírse, pero ya era tarde. Ya los había oído y las palabras no se desoyen. Sin muestras señales podemos armar un caso sólido, dijo Nicolás, con esa voz suya que usaba en las reuniones, la misma que modulaba cuando quería sonar razonable, casi compasivo. «Tienes 74», respondió Rebeca seca como siempre. «Con el affidavit correcto, demostrar capacidad disminuida no será difícil. Y si lo firmamos con Arroyo, el juez confiará». No moví ni un músculo. Sentía el corazón retumbando en mis costillas, pero no podía distinguir si era por el miedo o por la furia contenida. Tal vez ambas. Porque ahí en el mismo estudio donde Emiliano escribía sus informes, en la vieja máquina Olivetti, donde yo clasificaba artículos para mis estudiantes, donde Nicolás aprendió a leer, con los dedos manchados de marcador, mi hijo hablaba de mí como si fuera una carga. Como si ya me hubiera convertido en una cifra a gestionar, un caso a resolver, una molestia. La palabra affidavit rebotó en mi mente como un eco de traición. Sabía lo que implicaba. Declaraciones juradas, testimonios preparados, la antesala legal de un proceso para declarar a alguien incompetente. No es que dudara de mis capacidades. Había renovado mi licencia de conducir hacía menos de 6 meses, hacía crucigramas en tinta y gestionaba mis cuentas con más orden que muchos que tienen la mitad de mi edad. Pero eso no importaba. Lo importante era lo que ellos pudieran alegar, lo que pudieran construir y sobre todo lo que pudieran hacer pasar por cuidado. En otro tiempo Nicolás me habría preguntado si necesitaba ayuda. En otro tiempo su preocupación habría sido genuina, pero ese tiempo ya no existía. Lo supe en ese momento con una certeza fría, rotunda, irrefutable. La voz de Rebeca sonó de nuevo calculada. Si se presenta algo gradual, pérdida de memoria, cansancio, confusión, podríamos usarlo como base para tutela preventiva. Es menos confrontativo, más compasivo según el lenguaje del formulario. Compasivo. Una palabra tan cargada, tan falsamente dulce, usada ahora como disfraz de la usurpación. No me di cuenta de que mis dedos aún apretaban el llavero con fuerza, hasta que el metal se hundió en la palma. No sangré, pero el dolor era suficiente para recordarme que seguía ahí, que mi cuerpo todavía me pertenecía. Me alejé un paso sin hacer ruido. Sabía que si seguía escuchando terminaría llorando. Y no quería que me vieran llorar. No quería que esa fuera la imagen que guardaran de mí la madre frágil sola, escuchando detrás de la pared, como su hijo planeaba borrarla con un papel firmado. Caminé despacio hasta la cocina como si cada baldosa contara los años que había pasado, cocinando para él, buscándole recetas cuando tenía fiebre, lavando sus uniformes manchados de tierra. No encendí la luz. Me senté junto a la ventana en la penumbra y cerré los ojos. Mi nombre estaba aún en el título de la casa. Lo sabía porque yo misma había hecho los pagos. Cada uno, con salario de bibliotecaria con turnos extra cuando Emiliano enfermó con la venta de las joyas que heredé de mi madre. La casa era mía. Pero al parecer eso ya no bastaba. Nicolás no buscaba cuidarme. Quería quitarme el poder de decidir, de elegir, de decir no. Y ahí estaba la verdadera herida. No era el plan en sí, ni siquiera el engaño. Era el hecho de que ya me había descartado en su mente, que había hablado con abogados, que lo había discutido con su esposa,
que no había tenido ni la decencia de preguntar. Me quedé así un buen rato, inmóvil, pensando, dejando que el dolor se acomodara sin permiso en mi cuerpo. El té en la estufa seguía frío. La carpeta azul seguía en el estudio. Pero ya no era una simple carpeta con papeles. Era mi ancla, mi defensa, mi historia escrita. Me levanté con calma, no por miedo, sino por precisión. Tomé la carpeta sin que me vieran, sin que supieran. No me despedí. Salí igual que había entrado, silenciosa, invisible, pero esta vez con la conciencia despierta. En el coche respiré hondo. No encendí la radio. No necesitaba distracciones. Solo repetía una y otra vez en silencio una frase que me nacía desde lo más hondo del pecho. Esto no termina aquí. El camino de regreso desde la casa no fue largo, pero se sintió eterno. Cada semáforo parecía una invitación a recordar lo que no quería volver a pensar. No podía evitarlo. El silencio de la noche se metía en el coche como una sombra conocida, una que no me asustaba, pero que tampoco me dejaba respirar. Esa clase de silencio que sabe demasiado. Recuerdo cuando Emiliano y yo recién nos mudamos a la casa 32 años atrás. Todavía estaba embarazada de Nicolás. Teníamos una sola cama, una mesa prestada y una promesa de que todo lo que construyéramos sería para él. Emiliano era más idealista que práctico. Amaba las teorías, los libros, los planes. Yo era la estructura, mientras él soñaba. Yo doblaba la ropa, clasificaba facturas, llenaba formularios. Era nuestra manera de amarnos. Él elevaba y yo sostenía. Cuando Nicolás nació cambió todo. No porque lo quisiéramos menos el uno al otro, sino porque el amor se volvió más urgente, más real. Dormíamos por turnos. Yo lo amamantaba con un libro en una mano. Emiliano lo paseaba por la casa cantando en voz baja con los calcetines mal puestos. Había meses en que el dinero no alcanzaba para la calefacción, así que lo envolvíamos en mantas viejas y dormíamos todos en la misma habitación. Esos inviernos dolían, pero nos unían. Trabajé turnos dobles en la biblioteca de la universidad. Archivaba tesis de estudiantes que apenas decían gracias. Preparaba materiales didácticos para profesores que no sabían mi nombre. Una vez me ofrecieron un puesto como jefa del archivo de documentos raros, algo que habría sido un logro enorme, pero implicaba viajar. Y Emiliano ya empezaba a olvidar nombres, rutas, incluso la contraseña de su correo. Nicolás tenía 11. Necesitaba a alguien en casa que recordara por todos. Rechacé la oferta con una sonrisa fingida diciendo que no era el momento. Siempre pensaba que habría otro. Nunca lo hubo, pero nunca me quejé, porque en esos años Nicolás era bueno, dulce incluso. Me ayudaba a preparar el té, preguntaba por los medicamentos de su padre. Me dejaba notas en los libros que me veía leer, dibujitos torpes con corazones en las esquinas. Pensaba que aunque no llegara en nada, más al menos estaba criando a un hombre decente. Tal vez por eso no supe cuándo empezó a cambiar. Porque lo había visto como lo mejor de nosotros. La curiosidad de Emiliano, mi perseverancia callada. De niño prefería rompecabezas a balones. Desarmaba radios viejos solo para entender cómo se conectaban los cables. Le expliqué los resistores con estambre y clips de pan. Tenía 8 años. Y yo sentía orgullo. Luego vino la universidad. Las becas, los logros, el traje de graduación, la primera oficina, Rebeca. Todo se aceleró. Y con cada ascenso suyo me convencí de que lo había hecho bien. Pero ahora que lo pienso, los cambios llegaron de a poco, como una gotera que no se nota hasta que inunda. Después de la muerte de Emiliano, Nicolás se ofreció a ayudarme con los impuestos. Dijo que quería aliviarme la carga. Me sentí aliviada. Luego sugirió consolidar cuentas, modernizar, así lo llamó. Trajo un nuevo contador, un hombre que nunca conocí y que no mandaba nada por correo. Todo digital, mamá más fácil. Noté que a veces ajustaba el termostato sin decirme.
o que reorganizaba mis pastillas. Las etiquetas están desactualizadas, decía. Empecé a olvidar dónde había puesto ciertas cosas, no porque mi memoria fallara, sino porque alguien más ya las había movido. Cuando preguntaba me respondía con paciencia forzada, como si le costara hablarme. Y si repetía una historia como hacemos todos después de los 60, él me corregía con una sonrisa incómoda y una frase breve. Eso ya me lo contaste. Pensé que era estrés, que tenía muchas cosas en la cabeza, que se volvería a suavizar, pero mientras más lo analizaba, más comprendía que ese hijo atento de mi memoria ya no era el que estaba frente a mí. Quizás la que había cambiado era yo. Quizás en mi afán por proteger, no supe poner límites. Tal vez le enseñé sin querer que podía decidir por los demás sin consultar. Pero esa noche al llegar a casa supe algo más profundo. Que hay silencios que no son fruto de la calma, sino de la omisión. Que los gestos suaves pueden esconder intenciones duras. Que el cariño malentendido puede volverse una excusa para tomar poder. Me senté frente al archivero y abrí la carpeta azul. Las hojas estaban frías al tacto. La letra de Emiliano seguía ahí clara, metódica. Autoridad limitada solo si se verifica. La había leído muchas veces, pero ahora la entendía de otra forma. Emiliano no solo protegía nuestros bienes, me protegía de lo que nunca quiso imaginar. Y ahora me tocaba a mí terminar esa parte de la historia. Con orden, sin ruido, pero con cada letra firme como las suyas. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. No por insomnio, sino porque algo en mí se había desactivado. Una parte vieja dormida durante años se había enderezado en la silla lista para trabajar. No encendí la radio ni miré el reloj. Me vestí con ropa cómoda, guardé la carpeta azul en una bolsa de lona, junto con una libreta y un bolígrafo de tinta negra. No desayuné. Solo salí cruzando el umbral en silencio, como si la casa también supiera que no debía decir nada. El camino a la universidad me era familiar. Había recorrido esas calles durante décadas, primero como asistente, luego como archivista, y más tarde como la encargada del Fondo de Documentación Regional. Nadie conocía esos pasillos como yo. Sabía dónde crujían las tablas, qué estanterías ocultaban libros olvidados, qué llaves giraban al primer intento. Al llegar aparqué bajo el gran olmo del estacionamiento trasero. El árbol seguía ahí enorme, invencible, como si supiera que yo regresaría algún día. Me bajé del coche y caminé con paso firme hacia la entrada de personal. La recepcionista nueva levantó la vista desde su monitor, parpadeó con desconcierto, pero no dijo nada. Solo asintió cuando le pedí acceso a la sala de archivos. El pasillo olía a tinta antigua y papel secante. Ese olor siempre me había traído paz, como si me recordara que el tiempo, por más que pasara, dejaba huellas visibles. Abrí el archivador con la contraseña que aún no habían cambiado. Dentro, en el segundo cajón de la derecha, estaba el testamento original de Emiliano, entre carpetas numeradas que yo misma había etiquetado años atrás. Lo tomé con ambas manos sintiendo su peso, no tanto por las páginas como por lo que significaban. Me senté en una de las mesas junto a la ventana donde solía revisar manuscritos de autores desconocidos que nadie reclamaba. Extendí el testamento frente a mí. No era un documento lujoso. Solo papel grueso, tinta negra, firmas cuidadas. Pero al final, entre las últimas páginas estaban las anotaciones de Emiliano. Notas en los márgenes escritas con su letra inclinada y metódica. Una en particular me detuvo. Una nota amarilla cuadrada pegada con cuidado. En mayúsculas con su caligrafía clara. Si, alguna vez, te sientes insegura, los números mostrarán la verdad. Debajo una serie de gráficas y desgloses financieros que detallaban asignaciones, porcentajes, fechas, firmas. Todo lo que habíamos discutido durante meses, años, incluso antes de que su diagnóstico tuviera nombre. Y ahí, junto al nombre de Nicolás, una línea subrayada
Autoridad limitada. Solo si se verifica. Me quedé quieta. Leí esa frase 3 veces. No era un tecnicismo legal. Era una advertencia disfrazada de cláusula. Emiliano había previsto esto. No había confiado ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestro hijo. Había dejado esa nota para mí como si supiera que algún día tendría que recordarme de lo que soy capaz. De pronto toda la narrativa que Nicolás había construido se tambaleó. No era solo una madre que envejecía y necesitaba ayuda. Era una mujer que había llevado las cuentas, firmado los papeles, pagado las facturas, acompañado a un esposo enfermo, hasta el final sola, y ahora tenía pruebas de que su juicio no estaba en duda, que sus decisiones habían sido informadas, deliberadas, lúcidas. Saqué mi libreta y comencé a escribir. Enumeré cada cuenta que figuraba en el testamento, cada activo bajo mi nombre, cada cláusula que requería verificación externa. Luego hice una lista separada, cosas que Nicolás había movido sin consultarme, decisiones financieras que él presentó como favor, pero que ahora tenían otro matiz. Mientras escribía sentí algo que hacía tiempo no sentía: preparación. No rabia, no miedo. Preparación, como cuando organizaba exposiciones para los estudiantes de historia y cada documento tenía que estar en orden, etiquetado, intocable. El reloj del archivo marcó las 11. Las luces automáticas comenzaron a apagarse por zonas. Me quedé unos minutos más sola entre los estantes. Escuché el zumbido del sistema de calefacción, ese sonido grave y constante que siempre me tranquilizó. Me recordó que hay sistemas invisibles que sostienen todo, y que cuando se cae lo que queda es lo que uno ha construido con sus propias manos. Guardé el testamento en una carpeta nueva junto con mis anotaciones. Cerré todo con cuidado y salí sin decir una palabra. En el coche el sol del mediodía golpeaba el parabrisas. Encendí el motor, pero no puse dirección a casa. Todavía no. Antes de volver debía encontrar algo más. A alguien en quien pudiera confiar. De vuelta en casa me senté frente al escritorio, sin quitarme el abrigo. No encendí la luz. Dejé que el resplandor grisáceo de la ventana lo bañara todo con ese tono opaco, que no exige presencia, que simplemente permite estar. La carpeta azul estaba sobre el escritorio, abierta como una herida que no sangra, pero no deja de doler. Y junto a ella, mi libreta negra, la que usaba cuando tenía que poner orden en el caos. Comencé a escribir. No emociones, no ideas vagas. Hechos, fechas, decisiones, cambios. Todo lo que al principio parecía preocupación sincera por parte de Nicolás y que ahora entendía como piezas de una maquinaria que venía girando desde mucho antes de que yo lo notara. La primera vez que sugirió cambiar de contador fue en abril del año pasado. Anoté. Me lo había presentado como una actualización, alguien joven, más ágil con lo digital. Yo había aceptado en parte por cansancio, en parte por cariño. Nicolás siempre tuvo esa capacidad de envolverte con palabras medidas, con una sonrisa medio triste, que parecía pedir permiso incluso cuando tomaba decisiones firmes. Luego vino la consolidación de las cuentas. «Para que no te abrumes con tanto papel», me dijo. Y yo, acostumbrada en migas a registrar cada movimiento con anotaciones a lápiz en los márgenes de los estados de cuenta, acepté cederle la gestión de la banca en línea. Al principio todo parecía funcionar sin inconvenientes, pero pronto dejé de recibir notificaciones. Cuando preguntaba por algún movimiento, él respondía con frases breves, a veces condescendientes. «No te preocupes por eso, ya lo revisé. Solo era un ajuste». Esas frases las escribí también, no porque fueran especialmente crueles, sino porque eran parte del patrón. Pequeñas maniobras sutiles constantes que iban restándome autoridad sin arrebatarla de golpe. Luego recordé el episodio del organizador de medicinas. Una mañana lo encontré reorganizado con nuevas etiquetas impresas y una caja distinta.
Me dijo que lo había hecho porque las anteriores estaban anticuadas y podrían confundirme. Le agradecí por costumbre, pero esa noche, mientras buscaba mis pastillas para dormir, me detuve frente al botiquín abierto y sentí por primera vez que algo mío había sido reemplazado sin aviso. Anoté también las veces que me corregía cuando hablaba. Ya contaste eso, mamá. Confundes los nombres otra vez. Eso fue el año pasado, no hace 3. Cada corrección venía envuelta en una sonrisa, pero dejaba una grieta. Me hacían dudar de mí misma, de si estaba exagerando, de si mi memoria fallaba realmente, o si simplemente él se había acostumbrado a ocupar el lugar del que sabe, del que explica, del que manda, sin parecerlo. Luego anoté lo que había escuchado en el estudio. Lo transcribí lo más textual posible con el affidavit correcto. Demostrar capacidad disminuida no será difícil. Y también tiene 74. Como si la edad fuera una sentencia. Como si sumar años restara valor. Leí lo que había escrito. 10 páginas de hechos. No suposiciones. No intuiciones. Datos. Cambios. Frases. Detalles. El patrón era claro. Esto no había comenzado la semana pasada, ni siquiera el mes anterior. Nicolás llevaba más de un año preparando el terreno. Con paciencia, con método. Y entonces lo supe con toda la crudeza del reconocimiento. No era un malentendido, no era una exageración, no era un hijo preocupado que se había confundido de camino. Era otra persona, un hombre distinto. Uno que se parecía ya a mi hijo en la voz y los gestos, pero que había dejado de ser el niño que traía té, sin que se lo pidiera, que cuidaba los libros, como si fueran reliquias. Ese Nicolás ya no estaba. El que quedaba era alguien que hablaba de mí como si ya no estuviera plenamente presente, como si el cariño justificara el control, como si el bienestar pudiera usarse como justificación para arrebatar. Me dolió escribirlo, pero lo hice, porque necesitaba dejar constancia, no solo para una posible audiencia legal, sino para mí misma, para no volver a dudar de lo que ya era evidente. En la última hoja de la libreta, escribí una palabra sola con tinta firme preparación. Luego cerré la carpeta azul, la guardé en una caja con mis documentos importantes y bajé al sótano a buscar el número de Mariana Flores, la única abogada con la que alguna vez confié sin reservas. No hablábamos desde hacía años, pero sabía que si alguien iba a entender lo que estaba en juego sería ella. Y esa noche, mientras el resto de la ciudad dormía, supe que mi silencio había terminado, porque el plan de Nicolás tenía fechas, pero el mío acababa de comenzar. Encontré el número de Mariana Flores en la parte trasera de mi viejo directorio de contactos escrito con bolígrafo azul, justo debajo de una receta de pollo al limón, que nunca llegué a preparar. No estaba guardado en el celular, no porque la hubiera olvidado, sino porque algunas personas pertenecen a otra época, una en la que los nombres se escribían a mano, se decían con pausa y no se actualizaban con iconos de perfil. Mariana fue compañera mía en la universidad, cuando ambas éramos jóvenes y obstinadas, aunque ella siempre tuvo esa manera firme de mirar a los demás, como si supiera más de lo que decía. La última vez que nos vimos fue en el funeral de Emiliano. No nos abrazamos. Solo cruzamos miradas largas de las que entienden sin explicar. Esa noche marqué su número sin ensayar lo que diría. De todos modos sabía que no podría maquillar lo que me estaba ocurriendo. Cuando respondió el buzón de voz, dejé un mensaje breve con voz más firme de lo que sentía. Soy Dalila Romero. Necesito a alguien en quien confiar. Es personal y urgente. No esperaba respuesta inmediata, pero a las 9:12 de la noche el celular vibró sobre la mesita del pasillo. Mariana, directa como siempre, solo escribió: mañana a las 4. Lleva todo. No dormí. No porque estuviera inquieta, sino porque mi mente ya trabajaba en modo archivo. A las 3 de la mañana tenía sobre la mesa el testamento original con las anotaciones de
Emiliano mi libreta, con las fechas clave. Los estados de cuenta donde aún se leía mi letra en los márgenes, recibos firmados, copias de correos que Nicolás me había reenviado con un lenguaje cada vez más condescendiente. También preparé mi antiguo grabador de voz, el mismo que usaba cuando documentaba entrevistas con profesores invitados. Discreto, confiable. Todavía funcionaba. A las 4 en punto Mariana llegó. Su abrigo aún tenía gotas de hielo adheridas y el cabello rizado estaba recogido en un moño alto. No traía café ni excusas, solo una laptop delgada, un cuaderno legal amarillo y una mirada limpia de esas que no piden permiso para entrar. Se sentó frente a mí, abrió su libreta y dijo: «Empieza desde el principio». Le conté todo, no dramatizado, cronológico, documentado. Las frases de Nicolás, el cambio de contador, la consolidación de cuentas, el tono en sus visitas, las palabras que escuché tras la puerta del estudio, el plan de affidavit, la nota de Emiliano, las gráficas, la cláusula de autoridad limitada. Cada detalle, cada sospecha. Mariana no interrumpió. Solo asentía de vez en cuando y escribía con una precisión que me recordó por qué siempre había confiado en ella. Cuando terminé, cerró el cuaderno y habló por primera vez desde que me senté. «Lo primero que haremos es revocar el poder notarial que Nicolás tiene, si es que sigue activo. Luego preparamos una nueva directiva médica y legal, contigo como firmante exclusiva. Después nombraremos a un nuevo albacea. Yo me encargo del lenguaje legal». Saqué el testamento y lo deslicé hacia ella. Mariana lo leyó como si ya supiera lo que ibas a encontrar, y cuando vio la anotación de Emiliano, no dijo nada. Solo subrayó la línea con su dedo y murmuró. Sabía lo que hacía. Durante las siguientes 2 horas, preparamos un plan. Mariana creó una carpeta compartida en la nube con doble encriptación. Le puso nombre: Dalila Legal No Alterar. Me mostró cómo subir los documentos escaneados, cómo etiquetarlos por tipo y fecha. Me sentí torpe al principio, pero ella fue paciente, directa, sin condescendencia. Como si mi competencia no estuviera en duda. Como si aún me viera como la mujer que era. Me dio una lista clara: conseguir una evaluación cognitiva firmada por un médico de confianza. Juntar toda la correspondencia relacionada con decisiones financieras. Registrar cada conversación futura con Nicolás. Todo con marcas de tiempo. Todo rastreable. Antes de irse, Mariana me miró como si me conociera de nuevo. «Esto no se trata solo de proteger tus bienes, Dalila. Se trata de que tu voz no se pierda entre los papeles que otros llenan por ti». Asentí con el estómago apretado pero la espalda recta. Ya no era solo una reacción emocional. Era un archivo. Una línea de defensa. Una narrativa que yo iba a escribir. Después de que Mariana se fue, me quedé sola en la cocina con el vapor del té, flotando aún sobre la taza. Miré la carpeta abierta, las hojas organizadas, las etiquetas brillando bajo la lámpara. Y por primera vez en días sentí algo más que traición o miedo. Sentí estructura, sentí dirección, porque ahora tenía una aliada. Y esta vez la historia iba así a estar bien documentada. La mañana siguiente transcurrió con una quietud artificial, como si todo el aire de la casa estuviera midiendo sus pasos. Dejé la luz del pasillo encendida a propósito. No porque la necesitara, sino porque sabía que él lo notaría. Abrí 2 veces el mismo gabinete, sin sacar nada. Me senté en la cocina con un crucigrama a medio llenar y la pluma sin tapa descansando en la página. Dejé la bolsa de té remojándose demasiado. Todo con una precisión casi coreografiada. Cada movimiento, un hilo invisible que tejía la imagen que él ya esperaba de mí. A las 10:27 lo vi entrar por la ventana lateral. Sin tocar, sin llamar. Solo la puerta principal abriéndose con ese tono cuidadoso que usaba cuando necesitaba parecer afectuoso. «Hola, mamá», dijo sosteniendo una bolsa de papel marrón, con una sonrisa ensayada. «Pensé en pasar. Te traje comida».
No levanté la vista enseguida. Dejé que el silencio se estirara unos segundos. Luego lo miré como si recién lo notara, parpadeando con una ligera sorpresa. ¡Qué amable!, murmuré. ¿Qué día es hoy? Él me ofreció esa sonrisa de preocupación, medida la que no muestra dientes. Miércoles. ¿Otra vez perdiste la cuenta? Fruncí un poco el ceño y cambié de tema. Dejé que pensara lo que quisiera. Mientras se movía por la cocina, lo observé como si fuera un actor en una obra que yo ya había leído. Sacó un termo con sopa, galletas saladas, una lata de esas galletitas de limón que solía comer de niño. Las colocó con cuidado sobre la mesa como si con eso pudiera borrar todo lo que había dicho 2 días antes en el estudio. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarme directamente. ¿Estás comiendo? ¿Has salido algo? Respondí con frases incompletas. Mencioné algo sobre el cartero, sobre no encontrar las llaves del buzón. Lo suficiente para sonar un poco dispersa, pero no completamente ausente. Vi cómo asentía, cómo sus ojos registraban cada palabra, cada gesto. Era un escaneo. Una evaluación disfrazada de cortesía. Cuando me alcanzó un folleto, no me sorprendió. Solo algunas opciones, dijo con una voz más baja. Lugares tranquilos con personal atento. Con jardín. Para cuando ya no quieras lidiar con la casa. Tomé el folleto sin leerlo y lo dejé sobre la mesa. ¿Qué dijiste que tenía la sopa? Vaciló un instante. No supo si yo lo había ignorado o si lo había olvidado. Era exactamente el lugar en el que quería dejarlo, entre la duda y la sospecha. Durante la comida lo dejé hablar. Preguntó si el correo se estaba acumulando. Mencionó que los pagos automáticos del impuesto a la propiedad ya estaban en marcha. Lo dejé fluir como si su voz fuera una radio de fondo que no terminaba de entender. Luego casi al final lo soltó. Tal vez sería buena idea presentar los papeles antes de que sea demasiado tarde. Levanté la vista con lentitud. ¿Qué papeles? No te preocupes. Son solo trámites de respaldo. Por si alguna vez... Su voz se desvaneció en un carraspeo falso. Volví a preguntar por la sopa. Cuando terminó de comer, recogió todo con cuidado. No dejó nada al azar. Lavó el plato, secó la cuchara, revisó el termostato como si estuviera de paso, y luego se despidió con un beso en la frente. No preguntó si necesitaba algo más. Solo dijo: «Me avisas si te sientes perdida otra vez». Esperé 5 minutos. Luego me levanté y fui directo al cajón bajo las servilletas. Saqué el grabador. La luz roja estaba apagada. Todo había sido registrado. Me senté de nuevo, conecté el cable USB y etiqueté el archivo. Visita 1, propuesta y deriva de consentimiento. Esa noche, mientras el cielo se cerraba sobre el vecindario como un telón pesado, abrí mi libreta y anoté cada punto que Nicolás había tocado. Las preguntas, los tiempos, las insinuaciones. Todo coincidía con el borrador de tutela que Mariani había encontrado en los archivos públicos días antes. La frase «antes de que sea demasiado tarde» no era una preocupación. Era un marcador. Una línea que él pensaba cruzar pronto. Y ahora yo tenía prueba de eso. Me serví otra taza de té más fuerte esta vez. Dejé el grabador cargando junto al router y subí las grabaciones a la carpeta legal. Mariana recibiría el respaldo antes del amanecer. Y mientras la casa volvía al silencio, ya no sentí que era un silencio vacío. Era un silencio lleno de estrategia, de memoria activa, de defensa, porque esta vez no era él quien tomaba notas sobre mí. Era yo quien estaba construyendo el archivo. Y esta vez, cada palabra importaba. El consultorio del doctor Quirós estaba exactamente como lo recordaba. Sobrio, pulcro, sin decoración innecesaria. Solo una estantería con textos médicos descoloridos y una planta que resistía obstinada junto a la ventana. Me había atendido durante más de una década. Había sido testigo silencioso de la decadencia de Emiliano y de mi propia resistencia. Cuando le pedí una cita no preguntó por qué. Solo dijo: «Ven cuando estés lista». Me recibió con una sonrisa serena, los lentes a media nariz
y la bata ligeramente arrugada. Dalila dijo extendiendo la mano. «¿Cómo estás de verdad?» Me senté frente a él con el bolso sobre las rodillas. No disimulé. Necesito una evaluación cognitiva completa. Por escrito. Sellada. No reaccionó con sorpresa. Se limitó a asentir. «Nicolás». Asentí una sola vez. «Está bien», dijo abriendo un formulario. «Vamos a hacer esto como corresponde. Sin prisa. Sin presión». La evaluación tomó más de 1 hora. Memoria inmediata. Razonamiento lógico. Interpretación verbal. Secuencias numéricas. Respondí con firmeza. No había titubeo en mi voz. Ni una sola palabra dudosa. Al final me entregó una hoja firmada con su letra firme, cognitivamente sana, sin indicios de deterioro. «Guárdala bien», dijo. «Y si necesitas que testifique, lo haré». Salí del consultorio con el sobre apretado contra el pecho. Era solo una hoja de papel, pero en mi interior se sentía como una columna vertebral recién alineada. De regreso en casa, Mariana ya me esperaba. Había convertido el comedor en una pequeña sala de guerra. Sobre la mesa estaban extendidos documentos, etiquetas adhesivas, discos duros, una laptop abierta mostrando una estructura de carpetas perfectamente organizada. Me explicó el sistema. Cada documento escaneado va con su versión física. Todo con sello fecha firma. Tenemos copias digitales con encriptación de doble capa. Uno en la nube, otro en este disco externo. Me mostró cómo acceder a cada carpeta desde cualquier dispositivo, cómo cambiar la contraseña cada 15 días. Todo tenía respaldo. Todo tenía lógica. Mariana trabajaba con una precisión casi quirúrgica. Su cuaderno legal era una extensión de su pensamiento. Escribía sin pausas, sin adornos. Cuando hablaba, cada palabra tenía peso. No había espacio para suposiciones. «Vamos a registrar una nueva directiva médica», me dijo. «Tú decidirás quién puede intervenir en tus asuntos de salud. Vamos a eliminar cualquier poder notarial anterior. Y vamos a designar un nuevo albacea para el testamento. No quiero que sea Nicolás», dije sin dudar. «No lo será», respondió sin levantar la vista. Pasamos horas revisando cada cláusula. Me leía en voz alta los términos legales y los traducía a un lenguaje claro. Yo asentía, corregía, firmaba. No firmé nada sin leer. No hubo letra pequeña sin comprender. Mariana sonrió apenas cuando terminé el último documento. «No todo el mundo tiene la paciencia ni la claridad para esto», dijo. «Pero tú sí. Organizamos todo en carpetas físicas azul para documentos personales, gris para poderes y directivas, blanca para pruebas médicas, negra para el testamento y sus versiones anteriores». Luego ella subió las versiones escaneadas a la nube, en una carpeta llamada Dalila Legal Activa. Me enseñó a usar el lector de huellas para acceder. Me dejó anotado en papel el procedimiento, aunque sabía que no lo olvidaría. Mientras anochecía, el comedor ya no parecía el mismo. Había sido una mesa de cenas familiares, de cumpleaños silenciosos, de sobremesas largas. Ahora era el centro de mi defensa. Cada hoja allí representaba algo que había reconstruido con esfuerzo. No para atacar, solo para sostener. Antes de irse, Mariana me miró con atención. «¿Sabes lo que estás haciendo, verdad?» «Sí», respondí. «Y sé por qué lo hago». «Entonces estás más preparada que muchos con 20 años menos». Cuando cerró la puerta me quedé sola. Pero no me sentí sola. Me sentí rodeada de pruebas de estructura de control. Todo lo que me habían querido quitar, lo había recuperado, sin gritar, sin golpear puertas, sin escándalo. Me preparé un té. No el de bolsita, sino uno de hojas sueltas que guardaba para ocasiones importantes. Mientras el agua hervía, miré la carpeta negra sobre que es el aparador. Sabía que Nicolás volvería. Tal vez con otra bolsa de comida, tal vez con otro folleto, tal vez con una sonrisa más pulida. Pero esta vez, yo tendría más que una sospecha y una memoria firme. Tendría fechas firmas y testigos. Y en este nuevo archivo, mi voz no sería la nota al pie. Sería el encabezado.
Sofía llegó un jueves por la tarde con una mochila de lona al hombro y una bolsa para portátil con las costuras gastadas. No hubo abrazos ceremoniosos ni preguntas innecesarias. Entró por la puerta principal como si siempre hubiera tenido una llave, como si la casa la recordara. Su andar era silencioso pero firme. Traía el pelo recogido en una trenza desordenada, lentes rectangulares y una expresión que combinaba cansancio con determinación. Hija de mi sobrina Clara Sofía, había crecido entre bibliotecas, cables y mujeres que trabajaban en silencio. La última vez que la vi tenía 15 años y ya desmontaba impresoras solo por curiosidad. Ahora tenía 26 y trabajaba en ciberseguridad para una universidad comunitaria. No le pedí que viniera, solo le escribí una línea. Tengo algo que quiero entender mejor. Su respuesta fue un llego el jueves y un emoji de archivo. Instaló su portátil en la mesa del comedor justo donde Mariana había dejado todo preparado. Sin necesidad de instrucciones revisó los respaldos, los documentos escaneados, la nube encriptada. Me explicó sin alzar la voz cómo activar un rastreo de metadatos en correos antiguos, cómo detectar patrones de modificación en documentos PDF. Me mostró cómo proteger mi red doméstica y cómo generar claves aleatorias de acceso. Cada gesto suyo era una extensión de lo que Mariana había empezado. Pero con Sofía lo digital adquiría ritmo, movimiento, precisión quirúrgica. El domingo por la mañana, mientras el café goteaba en la prensa francesa y el cielo se abría entre nubes pesadas, Sofía me llamó desde la sala con una voz que no usaba a menudo. Tía Dalila. Creo que esto deberías verlo. En la pantalla había un archivo extraído de una caché pública vinculada a la firma Arroyo & Levin. No estaba en su sitio web oficial. No era un documento final ni un registro formal. Era un borrador interno. Un anteproyecto, etiquetado como solicitud de tutela, caso Nicolás R. Lo abrimos juntas. El encabezado era claro. La fecha hace 2 semanas. El nombre del solicitante, Nicolás Romero. Motivo de la solicitud: deterioro cognitivo progresivo de la madre, incapacidad para gestionar activos, riesgo patrimonial. En las secciones inferiores aparecían frases enteras que yo había escuchado salir de su boca durante nuestras últimas conversaciones. Confusión sobre fechas recientes, olvido de procedimientos habituales, resistencia a ayuda médica. Palabras cuidadosamente seleccionadas dichas frente a mí, con tono cariñoso, ahora incrustadas en un lenguaje legal que buscaba despojarme de autonomía. Leí en silencio, no por falta de comprensión, sino porque mi cuerpo necesitaba asimilar la profundidad de lo que aquello significaba. Nicolás no solo me evaluaba en la intimidad de nuestra relación, ya había empezado a construir una versión oficial de mí. Una historia paralela donde yo era frágil, errática, inestable. Y esa narrativa estaba lista para ser presentada ante un juez. Sofía, sin dramatismo, buscó el origen del archivo. Fue redactado desde una cuenta asociada al correo profesional de Nicolás. No lo han enviado aún, pero ya estaba en proceso de revisión. Me quedé sentada unos minutos con la espalda recta y los pies firmes contra el suelo. Recordé la nota de Emiliano: autoridad limitada, solo si se verifica. Él había previsto esto, pero ni siquiera él pudo imaginar que su hijo, el que dormía en su pecho, después de cada siesta, usaría los mismos argumentos que nosotros cuidamos durante años como si fueran reglas sagradas, para hacerme desaparecer legalmente. No lloré, no era el momento. Lo que sentí fue más denso que la tristeza. Era una mezcla de incredulidad y claridad. La certeza de que la traición no era solo emocional, sino estructurada, planeada, validada por formularios. Sofía cerró el archivo y lo guardó con 3 respaldos, cada uno en una carpeta distinta, con etiquetas codificadas que solo nosotras entendíamos. Me mostró dónde almacenarlo en un USB cifrado. Todo quedaba registrado. Nada se perdería. «¿Qué quieres hacer ahora?», preguntó sin urgencia. «Seguir»,
respondí. Terminar de construir la versión real de esta historia. La mía. Esa noche, mientras Sofía organizaba los correos en su portátil y la casa recuperaba su rutina de respiración silenciosa, me serví una copa de vino y abrí mi libreta. En la última página escribí: ya no es solo defensa, es restauración. Porque ahora sabía con certeza que esto no era un conflicto familiar menor. Era una guerra de narrativas. Y yo, que me había pasado la vida preservando las voces de otros entre estanterías, iba a asegurarme de que la mía no fuera borrada, ni manipulada, ni archivada por manos ajenas. El sonido de las llantas sobre la grava llegó sin aviso como en las veces anteriores. Un rumor contenido casi respetuoso, como si hasta el auto supiera que la entrada debía hacerse con cuidado. No corrí a mirar por la ventana. No me moví de la mesa de la cocina. Ya lo esperaba. La taza de sidra estaba humeando junto a mí, los documentos perfectamente alineados en una carpeta de lomo rígido. Sin anotaciones visibles, sin posits, sin adornos. Solo hechos. La puerta se abrió con ese tono medido que Nicolás adoptaba cada vez que intentaba parecer hijo obediente. Entró con una bolsa de papel en una mano y un gesto estudiado en el rostro. Traía 2 manzanas, un sándwich envuelto en papel de panadería y una mirada que evitaba la mía. «Pensé en traerte algo», dijo mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «Se me ocurrió que podríamos sentarnos un rato». Asentí señalando la silla frente a mí. No sonreí. Tampoco lo miré más de lo necesario. Lo dejé desenvolverse, jugar su papel con calma. Se sentó y abrió el envoltorio del sándwich con una concentración exagerada, como si temiera que cualquier migaja pudiera delatarlo. Escuché de arroyo soltó después de un silencio que se alargó lo justo. Se retiró del caso. Inesperado. Ha creado incertidumbre. No dije nada. Solo quiero asegurarme de que no nos precipitemos a decisiones confusas. Los papeles pueden malinterpretarse, extraviarse. Si quieres, podemos revisarlos juntos. Fue entonces cuando, sin hacer drama, deslicé la carpeta por la mesa. El papel tocó la madera con un susurro seco. Él la miró, pero no la tocó. Ahí está el testamento actualizado, dije con voz firme. La revocación firmada del poder notarial. La carta del doctor Quirós confirmando que estoy cognitivamente sana. Y el affidavit notariado que dice lo mismo. Nicolás no dijo palabra. Su mandíbula se tensó apenas. Sus ojos se desviaron al pasillo detrás de mí como si buscara señales de que alguien más me había ayudado. Pero la casa no reveló nada. Me recliné ligeramente en la silla con las manos cruzadas sobre el regazo. Sé lo que estoy haciendo, Nicolás. Siempre lo he sabido. Que no haya dicho nada antes no significa que no estuviera prestando atención. Solo significa que te estaba dando la oportunidad de parar. Su respiración cambió. Aún no hablaba, pero ya no estaba cómodo. Emiliano y yo te criamos para que fueras libre, no para que confundieras cuidado con control. Creí que a tu manera seguirías siendo ese niño que traía té sin que se lo pidieran. Pero ahora veo que te acostumbraste al eco de tu propia voz. La carpeta seguía sin moverse entre nosotros, como un muro, como una verdad que ya no necesitaba defensa. No todo silencio es debilidad, dije sin levantar la voz. Hay silencios que observan, que esperan, que se preparan. Nicolás finalmente se levantó. Puso el envoltorio del sándwich de vuelta en la bolsa con movimientos contenidos. Su mirada no buscó la mía esta vez. Se dirigió a la puerta con la misma cautela con la que había entrado, como si el suelo bajo sus pies ya no le perteneciera. Cuando la puerta se cerró tras él, con esa suavidad falsa que tanto practicaba, me quedé inmóvil unos segundos. Esperé a que el sonido del motor desapareciera por completo. Luego me incliné hacia el lado, alcancé el grabador oculto bajo la mesa y apreté el botón de detener. Guardé el archivo bajo un nombre simple. Claridad no se necesita defensa. Cerré la carpeta con cuidado asegurándome de que los bordes coincidieran. No era un gesto simbólico.
Era archivo. Era método. Era final de una etapa. Me preparé un café nuevo. Esta vez con canela. La casa estaba en silencio, sí, pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio lleno de peso, de orden, de cosas que caen en su lugar. No gané con gritos. No gané con amenazas. Gané con cada línea firmada, con cada paso, archivado con cada límite marcado sin alzar la voz. Y aunque él no lo supiera aún ese día, no fue solo un cierre, fue un principio. Porque en esta casa ya no se hablaba de mí, como si no estuviera. Ya no se decidía por mí. La historia había cambiado de narrador. Y el guión ahora era mío. Sofía regresó un martes por la tarde, pero esta vez, no solo con su portátil y su mochila, sino con una pequeña maleta de ruedas y una determinación que no requería explicación. Cuando la vi cruzar el umbral, entendí que ya no venía de visita. Venía Kesena a quedarse. No lo dijimos en voz alta. No nos hizo falta. Instaló su equipo en la habitación de invitados como si conociera el espacio desde siempre. Traía consigo una cafetera personal, una lámpara plegable y una caja de cables etiquetados con cinta adhesiva de colores. En menos de una hora la casa entera tenía un nuevo latido, el leve zumbido del escáner, el clic constante de las teclas, el murmullo ocasional de música instrumental que salía desde su cuarto. No era ruido, era ritmo. Y el ritmo, después de tanto tiempo, era bienvenida. Cada mañana Sofía preparaba una olla de té de hierbabuena, sin preguntar si quería. Sabía cuál era mi taza favorita, la de cerámica celeste, con el borde apenas astillado, y me la dejaba junto a la ventana con una servilleta doblada en triángulo. A cambio, yo le preparaba pan tostado con mantequilla y mermelada de guayaba, como cuando era niña. Nunca lo pedía, pero siempre se lo comía. En las tardes nos sentábamos en el comedor con documentos apilados por fechas. Ella escaneaba, yo revisaba. Me leía los metadatos de cada archivo. Me enseñaba cómo nombrarlos para que el sistema pudiera ordenarlos sin confusión. Me hablaba en voz baja sin condescendencia, con el mismo respeto que tendría por cualquier colega. Cuando cometía errores, los corregía con paciencia. Cuando entendía algo al primer intento, me lo hacía notar con un gesto suave, como quien reconoce una capacidad sin hacerla espectáculo. «Hay algo en tu forma de archivar que me recuerde a mi mamá», dijo una noche mientras clasificábamos mis viejas libretas de notas. «Pero tú eres más precisa, más quirúrgica». Sonreí sin levantar la vista. No necesitábamos halagos, solo reconocimiento mutuo. Una noche, mientras servía agua para otro té, la observé desde el pasillo. Estaba sentada en el suelo de la sala rodeada de carpetas abiertas, usando rotuladores de punta fina para marcar secciones clave. Su cabello caía como una cortina sobre la mejilla, y los dedos se movían con la misma firmeza que alguna vez vi en mis propias manos. Era como si la memoria de mi trabajo de mis años se hubiera trasladado a otro cuerpo. En algún momento de esa semana, la casa comenzó a cambiar. Las ventanas se abrían más seguido. Las luces del pasillo se encendían antes de caer la noche. Había música en las mañanas, a veces jazz, suave, a veces algo más moderno que no comprendía del todo, pero que dejaba sonar igual, y platos que se lavaban al ritmo de conversaciones informales. Sofía tarareaba mientras limpiaba las encimeras, silbaba cuando salía al jardín trasero con una taza en mano. Los estantes, antes silenciosos, empezaron a llenarse con carpetas nuevas. No eran solo documentos legales. También estaban mis antiguos cuadernos, recortes de revistas que guardaba para ideas futuras, cartas que Emiliano me escribió durante su internado médico. Sofía los trataba con respeto pero sin solemnidad. Sabía que eran para usarse, no para venerarse. Una tarde me preguntó si podía digitalizar mis diarios. «Los años de la biblioteca están bien organizados», dijo. «Pero tus reflexiones personales tienen otra voz». Le entregué el primero sin dudar.
el que había empezado la semana en que Emiliano murió. Lo leyó sin juzgar, sin preguntar, y lo escaneó con la misma atención con la que trataba los documentos notariales. Esa noche, mientras tomábamos té en la sala, le dije: «Esto ya no parece la misma casa». Ella sonrió y dijo: «Porque ya no eres la misma mujer». No supe qué responder. Solo miré alrededor. La lámpara de pie tenía luz cálida. La alfombra estaba limpia. Las fotos en el aparador habían sido devueltas a su sitio original. Nicolás aparecía en una de niño cubierto de tierra y con los ojos llenos de ideas. No me estremecí al verlo. No esta vez. Sofía bostezó y se levantó. «Mañana revisamos la auditoría de acceso a tu banco en línea. Ya tengo un par de cosas que deberías ver». Asentí, y mientras subía las escaleras, pensé en algo que no decía en voz alta. Desde hacía tiempo no estaba sola. Y más que eso, no era solo que Sofía viviera conmigo. Era que en algún punto invisible me había convertido en su referente. No como una figura imitar, sino como una raíz a la que se conecta por decisión, no por deber. La casa ya no era una trinchera. Era archivo vivo. Y Sofía, sin declararlo, se estaba convirtiendo en su nueva guardiana. La mañana era clara, pero no del todo luminosa. Ese tipo de claridad que no deslumbra solo permite ver con nitidez. Me levanté antes que Sofía. Dejé el agua calentando en la cocina y recorrí la casa con pasos suaves, casi ceremoniales. No era una rutina. Era un recorrido consciente. Un inventario silencioso de todo lo que alguna vez fue mío, de lo que intentaron arrebatarme y de lo que había recuperado sin ruido. Pasé la mano por el respaldo de la silla del comedor, donde Emiliano leía los informes de sus residentes. Por la superficie del aparador que Nicolás rayó una vez con un clip cuando tenía 6 años y descubría las texturas como si fueran mapas secretos. Toqué el marco de la puerta del pasillo, aún con una muesca del año en que se cayó la repisa de fotos. Cada rincón de esa casa era una historia, una constancia viva de la vida que yo había tejido con horas, con gestos, con renuncias invisibles. Y todo seguía ahí. Me detuve frente a la estantería del salón. Allí estaba la pequeña figura de cerámica que Sofía me trajo de Oaxaca cuando tenía 10 años. La había colocado discretamente entre 2 tomos sobre literatura comparada sin avisarme. La dejé ahí, no porque combinara, sino porque me recordaba que los objetos también sabían quedarse. Caminé hasta la ventana de la sala. Afuera las hojas caían con un ritmo propio, sin apuro. El árbol del patio trasero había crecido más de lo que recordaba, quizás porque ahora lo miraba de otra forma, ya no desde el cansancio, sino desde la conciencia plena de estar aquí entera. La lucha ya había sido silenciosa, sí. No hubo gritos, no hubo portazos. No escribí correos airados ni confronté a nadie con la voz temblorosa de indignación. Solo observé, escuché, registré, clasifiqué, respondí con papeles, no con suposiciones, con firmas, no con súplicas, con fechas, no con suposiciones emocionales. No lo hice para convencer a Nicolás. Lo hice para no perderme a mí misma en la versión de mí que él intentó imponer. A veces me preguntaba qué era lo que más le había dolido que yo no gritara o que no me derrumbara. Porque cuando alguien espera verte confundida y en cambio te encuentra clara, cuando anticipa debilidad y encuentra preparación, el equilibrio se rompe. Y es ese desequilibrio el que ahora le pertenecía a él, no a mí. No me engañaba. Sabía que la historia no había terminado. Nicolás aún podía intentar algo. Podía reaparecer con otro enfoque, con otro abogado, con una disculpa maquillada de estrategia. Pero ya no era relevante, porque ahora todo estaba documentado. Y más importante aún porque ya no me encontraba desprotegida. Subí al 2.º piso y pasé junto a la puerta entreabierta del cuarto de Sofía. Dormía profundamente una pierna fuera del cobertor, su portátil aún encendida con la pantalla en modo reposo. En el escritorio,
una taza con la marca de labios y una libreta abierta con su letra menuda. Me incliné sin hacer ruido y leí la primera línea: verificar archivo de respaldo, establecer código madre. Sonreí, no por la anotación, sino por lo que implicaba. Ella ya no organizaba mis documentos, organizaba lo nuestro, lo que iba a quedar después. Bajé de nuevo a la cocina, serví el agua caliente sobre las hojas de té y me senté a la mesa con mi libreta, la misma en la que semanas atrás anotaba mis dudas como si fueran confesiones. Hoy escribí otra cosa, una frase clara sin temblores: no todo silencio es debilidad. La repasé 2 veces. Luego la subrayé, porque el silencio no había sido falta de acción, había sido contención, había sido estrategia, había sido la pausa entre una verdad y su validación. En el silencio había escaneado, había firmado, había guardado pruebas, había armado una defensa impecable. Y en ese mismo silencio, sin ruido alguno, me había reafirmado como autora de mi vida. Cuando Sofía bajó bostezando y buscando su taza sin mirar, me encontró en la mesa con la libreta abierta. Se acercó sin decir nada. Le pasé el bolígrafo. Ella, sin preguntar, escribió una sola palabra debajo de mi línea resistencia. Nos miramos. No hacía falta más, porque en la casa con su silencio nuevo no era el espacio de una mujer sola. Era el testimonio de una historia contada a la conciencia, de una voz que se negó a borrarse, y que ahora, sin levantar la voz, ocupaba todo el espacio. El sobre llegó en papel grueso con membrete dorado, como si lo importante se pudiera vestir de elegancia. No lo recibí. Yo lo recibió Sofía, que al ver el remitente no dijo nada. Solo me lo dejó sobre la mesa con una nota breve. Lo abrimos juntas cuando estés lista. Pasé los dedos por el borde del sobre sin abrirlo de inmediato. Reconocí el nombre del despacho al instante. No era el de Arroyo. Nicolás había cambiado de abogado. Uno nuevo, más discreto, más limpio en sus antecedentes. El nombre era inofensivo. El intento no. Esa noche, después de cenar, Sofía y yo lo abrimos bajo la lámpara del comedor, como si se tratara de un experimento en laboratorio. La carta comenzaba con una frase cortés: en virtud de nuestra preocupación por el bienestar de la señora Dalila Romero, y seguía con una serie de justificaciones disfrazadas de solicitud. Pedían una evaluación judicial para garantizar su seguridad financiera y emocional. Incluían observaciones sobre mi edad, mi tendencia a la reclusión e incluso una nota sobre mi reticencia a recibir visitas familiares regulares. La leí entera, 2 veces, sin sobresalto. Era lo que esperaba. No contenía nada nuevo, nada real. Solo un intento pulcro de maquillar el mismo plan. Esta vez el tono era más delicado, más preocupado. Pero el objetivo era idéntico: sacarme de la ecuación. Silenciosamente. Legalmente. Sofía escaneó la carta y la etiquetó como solicitud tentativa segunda firma legal. Luego abrió una carpeta compartida que Mariana había creado con antelación para estos casos: notificaciones judiciales anticipadas. Dentro estaban ya preparados los documentos que Mariana me había hecho firmar semanas atrás. Declaración de competencia, evaluación médica sellada, revocación del poder notarial, designación del nuevo albacea, más una serie de respaldos notariales con fecha y hora. ¿Le avisamos ahora?, preguntó Sofía. Asentí sin hablar. Ella redactó un correo breve con los documentos adjuntos y lo envió a Mariana con el asunto: respuesta programada caso Romero. Menos de 1 hora después, Mariana respondió con una sola línea tranquila: ya está bloqueado. Al día siguiente, Mariana presentó un informe preventivo en la corte local. Documentó cada intento anterior de interferencia, cada contradicción en las acciones de Nicolás, cada firma duplicada y cada grabación con transcripciones parciales si se hiciera falta. También incluyó una carta de respaldo del doctor Quirós,
y una declaración jurada de mi puño y letra. Todo estaba sellado, ordenado, anticipado. 2 días después, el tribunal rechazó formalmente la solicitud de Nicolás por falta de fundamentos válidos, contradicciones en el testimonio presentado y ausencia de indicios médicos que sustenten riesgo o deterioro cognitivo. La resolución fue escueta, clara, contundente. El archivo de la corte quedó cerrado. La copia de la decisión llegó por correo certificado a mi nombre. Esta vez la firmé al recibirla. No tembló mi mano. Sofía la escaneó y la subió bajo la etiqueta Resolución judicial, cierre de intento. Luego la colocamos en la carpeta gris donde guardábamos todo lo relacionado a mi defensa estructural. Esa noche me permití respirar diferente. No fue alivio exactamente. Fue afirmación. La certeza de que había resistido no solo el intento de anularme, sino también el discurso cultural que se cuela en la vejez y lo convierte en sinónimo de irrelevancia. Cuando salí al patio trasero, la brisa estaba fresca. Llevé conmigo una copa de vino no por celebración sino por presencia. La luz del porche parpadeó una vez y luego quedó firme. Me senté junto al rosal que Emiliano había plantado años atrás y dejé que el silencio dijera lo que las palabras ya no necesitaban repetir. Nicolás no llamó, no apareció, no insistió, y eso fue aún más revelador, porque a veces el verdadero rostro de una persona se muestra en la retirada, y la suya, aunque envuelta en silencio, confirmaba todo lo que ya sabía. No lo odiaba, no era eso, pero ya no lo miraba como antes. Su voz no tenía eco en mi casa. Su nombre no ocupaba más espacio del necesario en mis pensamientos. Mariana escribió una última vez esa semana. Su correo fue breve. Si vuelve a intentar algo sabremos cómo responder. Pero por ahora está hecho. Y sí, estaba hecho. La historia no había terminado. Pero este capítulo, con toda su arquitectura silenciosa, ya había sido cerrado. Con sello, con firma, con memoria viva. Y lo que venía después por primera vez, en mucho tiempo, me pertenecía del todo. Escribí despacio esa mañana, la pluma deslizándose con intención sobre la última página del diario, que había comenzado la semana en que Emiliano murió. Las líneas eran más firmes ahora, más deliberadas. Ya no buscaban consuelo ni orden. Solo cierre. No había vueltas ni ideas sueltas. Solo una oración clara, nítida como cristal. Haz primero. Observa después cómo cae. Dejé que la tinta se secara sin apuro, como si darle tiempo a ese punto final fuera también una forma de respetarlo. Cerré el cuaderno con cuidado y lo coloqué en el cajón superior del escritorio junto a la carta que Emiliano me dejó doblada entre los folletos de viaje sin firma, pero con una ternura que nunca necesitó rúbrica. Me puse el suéter de lana, el que aún tenía su olor guardado en las fibras, y recorrí la casa sin prisa. Pasé los dedos por los marcos de las puertas, los respaldos de las sillas, las esquinas, donde la luz cae diferente a ciertas horas del día. Las fotos estaban de nuevo donde pertenecían. El reloj sobre la chimenea marcaba el tiempo con un ritmo pausado sin sobresaltos. Incluso la alfombra de la entrada, esa que siempre se corría con el viento, había recuperado su forma. Me detuve frente a la ventana principal. Afuera las hojas caían lentas bajo una brisa perezosa dorada sobre el verde, aún tibio de otoño. No había sonido más que el de la casa respirando. Y esta vez lo supe sin dudar. Cada una de esas respiraciones me pertenecía. Sofía había salido temprano rumbo al campus. Su taza de té seguía en el fregadero con una fina película de memoria adherida al borde. La lavé, la sequé y la dejé en el escurridor como si ese gesto simple sellara algo entre generaciones. Luego me senté a la mesa con otra libreta vacía frente a mí. No para defenderme, no para explicarme, solo para comenzar algo nuevo. Esta vez no por obligación, no por legado, por mí. Porque sobrevivir no fue el final, fue el punto de partida. Y este capítulo al fin es solo mío.